Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y antes de que sigas scrolleando necesito que te detengas ahora mismo porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar completamente la forma en que ves ese cajón viejo de tu abuela. Esa caja de cartón que tiene tu papá guardada en el closet, o esa colección que compraste en un mercado de pulgas sin saber exactamente lo que tenías entre las manos. Porque hoy vamos a hablar de una moneda que la gran mayoría de la gente tira, regala o deja. Olvidada sin tener la menor idea de que en ciertos estados y bajo ciertas condiciones podría estar valiendo una cantidad de dinero que te va a dejar sin palabras, así que respira profundo y no cierres este video todavía. Estamos hablando del 20 pesos mexicano cultura maya acuñado en 1982, una pieza que vivió el caos más brutal que recuerde la economía de México en el siglo XX, y eso, paradójicamente, es exactamente lo que la convierte en algo que los coleccionistas buscan con una obsesión que roza lo irracional. Antes de que llegues a la parte que más te va a impactar, que la estoy guardando para el momento justo, quiero que entiendas por qué esta moneda no es lo que parece a primera vista. El año 1982 en México no fue un año cualquiera. Fue el año en que el país entró en una de las crisis financieras más devastadoras de su historia moderna, una devaluación brutal del peso que destruyó el poder adquisitivo de millones de familias en cuestión de semanas. En ese contexto caótico, la Casa de Moneda de México tenía que seguir produciendo circulante, pero los procesos internos estaban bajo una presión enorme, los materiales fluctuaban. Los tiempos de producción eran irregulares, y los controles de calidad que normalmente funcionaban con precisión milimétrica empezaron a mostrar grietas. Y ahí es exactamente donde nace la magia oscura de esta moneda, porque en los momentos de mayor desorden industrial es cuando ocurren los accidentes de acuñación más interesantes, los que décadas después se convierten en los objetos de mayor deseo dentro del mundo del coleccionismo numismático. Pero vamos despacio, porque quiero que entiendas primero lo que tienes en la mano antes de saber lo que podría valer. El diseño del 20 pesos cultura maya de 1982 es visualmente poderoso, y hay algo que la mayoría de la gente nunca nota cuando la usa en el mercado o la guarda sin pensar. El reverso de esta moneda presenta un detalle del calendario maya, específicamente un fragmento de la piedra solar con una precisión de grabado que, en los ejemplares de mayor calidad, todavía se aprecia con una claridad asombrosa. El anverso lleva el escudo nacional con el águila devorando la serpiente sobre el nopal. Pero lo que muy poca gente sabe es que en esa misma época la Casa de Moneda estaba experimentando con distintas aleaciones de cobre y níquel debido precisamente a la crisis, lo que produjo diferencias sutiles pero detectables en el color de ciertas piezas. Hay ejemplares que presentan un tono más rojizo, más cálido, con una presencia de cobre más marcada en la aleación, y hay otros que son prácticamente plateados, más fríos, con una composición diferente. Esa diferencia de color no es oxidación, no es suciedad, es química de producción, y para los coleccionistas más experimentados eso es exactamente el tipo de detalle que les acelera el pulso. Ahora bien, si tienes en la mano un ejemplar en condición circulada, y con eso me refiero a una moneda que pasó por muchas manos, que tiene desgaste visible en los puntos más altos del relieve, que quizás tiene algún rasguño o una ligera pérdida de detalle en el diseño del calendario, estamos hablando de un valor que en el mercado de coleccionismo puede rondar los 3 a 8 dólares dependiendo del comprador, la plataforma y el momento de la transacción. No es una fortuna, pero tampoco es nada para una moneda de circulación que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe en ese mercado. Sin embargo, aquí viene el primer giro que quiero que registres muy bien, el estado de conservación en esta moneda específica es absolutamente determinante de una manera que va mucho más allá de lo que imaginas. No estoy hablando de una diferencia del doble o el triple. Estoy hablando de diferencias que a veces llegan a ser de 100 veces el valor base. 100 veces. Y eso me lleva directamente a algo que necesito explicarte antes de revelar lo que más me interesa que sepas. Cuando un ejemplar del 20 pesos cultura maya 1982 llega al mercado en condición sin circular, es decir,
Una pieza que nunca pasó por manos del público general. Que conserva todo su brillo original de acuñación, que no tiene contactos, no tiene roces, no tiene huellas dactilares grabadas en la superficie. Los graduadores profesionales como PCGS o NGC la evalúan en una escala de 60 a 70 en la gradación Sheldon, que es el estándar del coleccionismo internacional. En esa condición, y en las plataformas adecuadas, hablamos de un rango que puede ir desde los 40 hasta los $120 para piezas que alcancen un grado MS65 o superior. Pero lo que realmente pone a temblar a los coleccionistas más serios es lo que sigue, y te prometo que esto vale la espera. Existe un grupo de ejemplares del 20 pesos 1982 que comparten una característica muy específica que no aparece en todos los años de esta serie. Y que solo los coleccionistas con años de experiencia saben identificar a simple vista. Hay piezas de este año que presentan lo que en numismática se llama una doble acuñación, un doble golpe de cuño que produce una duplicación visible en ciertos elementos del diseño. Especialmente en las letras de la leyenda y en algunos detalles del calendario maya del reverso. Cuando sostienes una de estas piezas bajo una lupa de 10 aumentos y ves esa duplicación limpia, ese eco de la imagen principal que corre ligeramente desplazado hacia uno de los lados. Lo que estás viendo es un accidente de producción que pasó todos los filtros de control de ese año caótico de 1982 y llegó al público sin ser interceptado. En el mercado de errores de acuñación mexicana. Una pieza del 20 pesos cultura maya con doble golpe documentado y en condición superior sin circular ha alcanzado valores que rondan los $800 a los $2,500 en subastas especializadas. Dependiendo de la claridad del error y del grado de conservación. $2,500 por una moneda que durante años fue usada para comprar en la tienda de la esquina. Pero espera, porque todavía no terminé de contarte todo. Y lo que viene ahora es lo que hace que esta moneda específica de este año específico sea diferente a casi todo lo demás en la numismática mexicana de ese periodo. Durante las décadas de los 70 y principios de los 80, la Casa de Moneda de México produjo sus monedas en distintas instalaciones y con distintos pares de cuños. Y es un secreto que circula con mucho sigilo dentro de los círculos de coleccionistas más cerrados el hecho de que existen diferencias identificables entre los cuños que se usaron durante el mismo año de producción. Lo que esto significa en términos prácticos es que hay ejemplares del 20 pesos 1982 que presentan detalles de grabado ligeramente distintos. Una mayor o menor profundidad en ciertos elementos del diseño maya, pequeñas diferencias en el posicionamiento de los elementos decorativos que rodean el calendario. Y cuando un coleccionista especializado en moneda mexicana moderna identifica uno de esos ejemplares de cuño temprano, que son los que se producen con el cuño en condición más fresca y por lo tanto transfieren mayor detalle al metal, la conversación sobre el valor se pone muy interesante muy rápido. Hay otro elemento que quiero que memorices porque puede ser la diferencia entre vender algo valioso como si no valiera nada. La marca de seca en las monedas mexicanas de este periodo es un elemento que no todo el mundo sabe leer correctamente. La M que aparece en el anverso, casi siempre en una posición discreta que requiere atención para encontrarla, no es igual en todos los ejemplares. En las piezas de mayor antigüedad dentro de la serie, esa marca presenta un estilo tipográfico ligeramente diferente al de las emisiones posteriores. Y hay coleccionistas que han construido colecciones enteras alrededor de esas variaciones de marca de seca sin que el público general tenga la menor idea de que eso tiene algún valor. Ahora lo sabes tú también. Quiero contarte algo que pasó hace unos años en una subasta regional de numismática en el norte de México, porque refleja perfectamente la psicología que rodea a este tipo de monedas. Un vendedor llegó con una caja de monedas antiguas heredadas de su abuelo, entre las que había varios ejemplares del 20 pesos de distintos años, incluyendo algunos de 1982. El peritaje inicial fue rápido, superficial, de esos que se hacen cuando hay prisa y mucho material que revisar. La mayoría de las piezas se clasificaron como circuladas, valor bajo, y se pusieron en un lote general.
Pero uno de los asistentes, un coleccionista de Monterrey con décadas de experiencia en moneda mexicana moderna, pidió revisar el lote con más calma. Bajo su lupa encontró uno de esos ejemplares de 1982 con las características que te estoy describiendo, color diferente, detalles de cuño temprano. Y algo que describió como una anomalía en la posición de uno de los glifos mayas del reverso que no había visto antes en ningún otro ejemplar de la serie. Esa moneda salió de ese lote por un precio que el vendedor llamó una fortuna inesperada y que el comprador llamó el mejor negocio de su carrera como coleccionista. No te puedo decir el número exacto porque fue una transacción privada, pero las personas que estuvieron presentes ese día hablan de ella todavía cuando se juntan en las ferias numismáticas. Lo que esa historia ilustra mejor que cualquier cifra que yo te pueda dar es algo que los coleccionistas veteranos repiten como un mantra: el conocimiento es la verdadera rareza. Las monedas están ahí, en cajones, en sobres, en cofres heredados, en cajas de zapatos que nadie ha abierto desde los años 90. Lo que escasea no es la moneda, sino la persona que sabe exactamente qué está mirando cuando la tiene en la mano. Y tú, después de este video, ya tienes una ventaja enorme sobre la mayoría de la gente que tiene estas piezas sin saberlo. Quiero cerrar hablando de algo que va más allá del dinero, porque creo que si solo pensamos en estas monedas como instrumentos financieros perdemos algo importante. El 20 pesos cultura maya de 1982 fue diseñado para rendirle homenaje a una de las civilizaciones más fascinantes y matemáticamente sofisticadas que ha existido en el continente americano. El calendario que aparece en el reverso no es un adorno, es la representación de un sistema de cómputo del tiempo que asombra a los científicos modernos por su precisión. Que una pieza acuñada en el año más turbulento de la economía mexicana del siglo XX lleve ese símbolo en el reverso tiene algo de irónico y de hermoso al mismo tiempo. Como si en medio del caos financiero alguien hubiera querido recordarles a todos que hay cosas que sobreviven a las crisis, que hay conocimiento que trasciende las devaluaciones, que hay cultura que ningún tipo de cambio puede destruir. Y quizás por eso esta moneda específica, de este año específico, tiene algo que va más allá de lo que dice el mercado. Tiene una historia. Tiene un contexto. Tiene el peso invisible de un país entero tratando de sostenerse en un momento de tormenta, grabado en metal, esperando en algún lugar a que alguien la encuentre y entienda exactamente lo que tiene. Si ya tienes ejemplares del 20 pesos cultura maya de 1982, ahora sabes qué buscar, revisa el color del metal, busca bajo lupa las leyendas del reverso para identificar posibles dobles golpes. Compara la profundidad del grabado con otros ejemplares de la misma serie. Y si encuentras algo inusual no lo toques con los dedos sin guantes y no lo limpies bajo ninguna circunstancia porque limpiar una moneda de colección es la forma más rápida de destruir su valor. Y si todavía no tienes ninguna, te diré algo que los coleccionistas experimentados ya saben: las ferias de numismática. Los mercados de antigüedades y las subastas en línea todavía ofrecen ejemplares de esta moneda a precios que no reflejan su potencial real. Precisamente porque la mayoría de los vendedores no sabe exactamente lo que tienen. Eso es una ventana de oportunidad que no dura para siempre. Suscríbete a mi canal Monedas Raras del Mundo para que no te pierdas los próximos videos donde vamos a seguir descubriendo juntos esas piezas que el tiempo olvidó pero el mercado recuerda.